Así. Bueno, respecto de lo que teníamos antes, hasta la parte en que terminamos de ver todo lo de backend, teníamos esta carpeta de e-commerce, ¿sí? Donde teníamos todo nuestro proyecto integrador. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es copiar de esa carpeta, duplicarla, me voy a crear esta y vamos a trabajar sobre esta. ¿Sí? ¿Qué vamos a estar haciendo? Bueno, agregándole a, a nuestra página, a nuestro e-commerce, la capacidad de eh, interactuar con base de datos, ¿sí? Porque fíjense, ¿se acuerdan de, por ejemplo, teníamos, no sé, cuando queríamos crear un usuario, por ejemplo, acá, ¿no? Lo que hacíamos era, o sea, todo esto, todo este código que está acá es simplemente para crear un usuario y guardarlo en la base de datos, ¿sí? Y eso que ni siquiera validamos si ya existe el usuario y demás. Bien. Eh, bueno, todo este pedazo de código es para hacer eso simplemente. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, eh, ver si, ver, no, vamos a separar la parte que emplea la lógica, ¿sí? De manipular los datos y demás, de la parte del servidor en sí, que es la que maneja las solicitudes HTTP, las respuestas y demás. ¿Sí? O sea, básicamente nosotros, todo esto que está acá, que no hace a lo del servidor, o sea, el 95% de este código lo tenemos que poner en otro lado. ¿Sí? O sea, acá deberíamos tener una función que diga crear usuario y le pasamos usuario, clave e email. Nada más, tres parámetros. Entonces todo esto acá se nos va a transformar en algo de una sola línea y nuestro programa del servidor va a ser mucho más simple de leer y de mantener, ¿no? Y además de eso vamos a estar haciendo desde esa parte, que va a ser la encargada de manipular los datos, le vamos a agregar eh, la capacidad de trabajar con una base de datos, porque lo que estamos haciendo acá es leer un archivo de texto, ¿sí? En formato JSON, lo convertimos a un objeto, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Lo hacemos todo acá, pero no es una base de datos. Eh, entonces, bueno, vamos a estar haciendo eso básicamente. La base de datos que vamos a usar en primera instancia es SQL. Eh, después, bueno, si queda tiempo, vamos a ver lo de MongoDB. ¿Sí? Entonces, importante para trabajar con la base de datos, tenemos que crearnos, tenemos que instalarnos la librería de MySQL. Bien, entonces me voy a abrir la terminal, vamos a poner npm install y la librería se llama así, MySQL. Bien, se instala esa librería y eso nos va a permitir hacer lo que vemos, por ejemplo, acá en el código. ¿Ven? Conectarnos a la base de datos, hacer queries y demás. Bien. Bueno, antes de hacer todo esto de la base de datos, ya estuvimos practicando un poquito la clase pasada, cómo hacer las queries y este código básico. Bueno, ya habiendo visto eso, lo que vamos a hacer ahora es ordenar este código en la manera que yo les había dicho recién, ¿no? En separar toda la lógica del servidor con la lógica de los datos. Bien. Voy a crear una carpeta acá en el medio del proyecto que se llame así models. ¿Sí? ¿Qué va a tener esta carpeta? Bueno, todos los archivos relacionados a enviar y recibir información de la base de datos. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner eh, MySQL model.js, ¿sí? Y lo que vamos a tener acá es, por ejemplo, funciones de como las que veíamos acá, a ver si lo puedo colocar en Chrome.
funciones de este tipo, ¿no? Realizar queries y demás. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Podríamos crear una función acá. Perdón, ¿cómo le llamaste a la carpeta? Porque no se ve. Models. Modelos en inglés sería. Sí, y lo Eh, otro, sí, ya entendí. MySQL model.js. ¿Y el archivo? Este, MySQL model.js. Entonces, ¿qué va a tener este archivo adentro? Por ejemplo, funciones como, no sé, eh, por ejemplo, ¿no? Una función de crear tabla y que reciba. eh, Esto es un ejemplo, no lo copien porque no lo vamos a usar, es simplemente un ejemplo. Crear tabla, va a recibir nombre de tabla, eh, qué sé yo, columnas y valores. ¿Sí? O sea, es básicamente lo que necesitamos para crear una tabla, ¿no? O mejor dicho, más que columnas, podríamos poner atributos. eh, y bueno, eso básicamente. O sea, atributos que podría ser tranquilamente. Bueno, atributos podría ser algo como. Repito, no copien porque esto no es código que vayamos a utilizar, ¿sí? A ver. Tenemos atributos va a ser igual a esto. Bueno, vamos a tener eh, más que un. Así sería. Una lista y no sé, distintos objetos, ¿no? Que sea nombre del atributo, tipo, la restricción que sería, eh, digamos, si es primary key, si es autoincrement, etcétera, ¿bien? Etcétera. Mandar ese tipo y reutilizar la función para diferentes usos. Después también podríamos tener una función que sea, por ejemplo, no sé, leer tabla, eh, el nombre de la tabla, columnas, por ejemplo, ¿no? Así diferentes tipos de funciones que vamos a llamar desde acá, ¿bien? Y nos va a simplificar mucho más el código. Entonces, eh, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Para crear un usuario, ¿bien? Para crear un usuario, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, agarrar lo que me mandan desde el cliente, desde el navegador, en la página de registrarse, estos dos valores y guardarlos en la base de datos de los usuarios, ¿bien? A mí no me quedó guardado cómo era el diagrama de eh, el diagrama relacional que habíamos hecho. O sea, tengo una foto, pero la voy a mandar al WhatsApp, a ver, y la voy a abrir desde acá, un segundo. La users tenía el ID, el username, password, secret, email, ¿bien? Entonces para crear la tabla de usuarios vamos a tener que pasarle esa información. Mejor dicho, para crear la tabla no, para agregar un usuario, ¿bien? Entonces bueno, vamos a directamente ver este, cómo llamar a esa función, ¿no? Qué cosas pasarle y demás. Bueno, vamos a hacer una función que se llame crear usuario, ¿no? Bueno, en nuestro caso
vamos a necesitar estos tres datos, ¿sí? Yo acá no le puse que lo tome de la query del cliente porque yo no había hecho eso en mi proyecto en particular, pero bueno, vamos a hacer que sea opcional, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos poner acá fíjense este truco. Si nosotros queremos hacer que un atributo de una función sea, sea opcional, lo que podemos poner es lo siguiente. ¿Qué va a hacer esto? Se pone el nombre de la variable, del atributo, igual, y el valor que se le va a poner por defecto, ¿sí? En caso de que no me lo manden. Bien, entonces yo le puedo mandar nombre de usuario, contraseña, y si, no sé, si yo en mi programa no tengo para tomar el mail, bueno, no pasa nada. Pero si se lo quiero mandar, simplemente le escribo algo acá en esta variable y chao. O sea, para invocar a la función nos quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿no? Esta es una manera. Y si le quiero mandar un mail, voy a poner acá, por ejemplo, ¿eh? Entonces estas dos van a funcionar bien, porque este argumento de entrada es opcional, ¿está? Entonces, bueno, crear usuario, básicamente, ¿qué tiene que hacer esta función adentro? Tiene que, primero, fijarse si está la tabla creada, ¿no? Porque si no está la tabla creada y yo quiero meter datos, se me va a explotar todo. También lo que podemos hacer es no chequearlo y a poner un try catch, por ejemplo, que lo vimos cómo hacer la clase pasada, que lo voy a volver a explicar. Try catch sin verificar que esté creada la tabla. Y bueno, si está creada, todo bien, o sea, no hay ninguna excepción, no hay ningún error, todo fantástico. Ahora, si no está creada la tabla, nos va a saltar una excepción, la vamos a poder agarrar con el catch. Y bueno, vamos a poner en la parte del código del catch que avise que no se pudo crear el usuario porque no existe la tabla, por ejemplo, ¿eh? Entonces, vamos a poner directamente esto es lo único que tiene que hacer esta función, ¿sí? O sea, directamente hacer la query. ¿Cómo hacíamos la query? Bueno, vamos a... Supongamos nuestra tabla... No, supongamos no, nuestra tabla se llama users, ¿sí? Entonces, insert into users. Acá ponemos el nombre de las columnas donde queremos ingresar información. Teníamos, bueno, username, password, email. ¿Sí? Vamos a poner acá abajo valores. Y bueno, acá vamos a tener que poner estas variables, ¿no? O sea, no lo vamos a escribir así tal cual, porque si no vamos a poner que el usuario sea nombre de usuario. No queremos eso, queremos poner una variable, ¿sí? Para poner una variable en una query, ¿se acuerdan cómo se hacía? Poníamos, a ver, por ejemplo, acá teníamos la query, ¿se ve? Entre dos comillas invertidas. Bien, entonces si yo acá le quiero ingresar, que en vez de ponerme un... Porque todo esto es un string, ¿no? Es todo un texto, ¿sí? No hay variables, no hay nada, es un texto que yo elijo. Y si quiero me escribo un cuento acá, ¿sí? Yo, no pasa nada. Bueno, justo puse una comilla invertida, pero puedo poner un montón de cosas y no existe ninguna variable en este texto. Entonces, ¿cómo hacía para poner la variable? Bueno, por ejemplo, quiero poner en vez de
que lo inserte en esta tabla, lo que puedo poner es esto, ¿sí? Pongo signo de pesos, abro llave, cierro llave y dentro el nombre de la variable cuyo valor yo quiero insertar en este string, ¿sí? Vamos a dejarlo como estaba, ahora lo hacemos acá, ¿sí? Tendremos que poner algo como esto, nombre de usuario. ¿Se entiende, no? Esto, ¿cómo lo hacemos? Estamos haciendo la query, pero en vez de ponerle un texto fijo, vamos a poner que le mande el contenido de una variable. Así podemos reutilizar esta función simplemente llamándolo con un nombre distinto, una contraseña distinta, ¿sí? Bueno, values, coma, acá sería la contraseña, ¿sí? El nombre de la variable contraseña va a tener el valor de la contraseña, y acá vamos a hacer lo mismo con email, ¿sí? Entonces, ¿qué debería pasar en teoría? Cuando yo llame esta función y le pase valores, en esta query se tiene que reemplazar el valor que yo le pase en la función, ¿sí? Acá lo mismo, acá lo mismo. Entonces, vamos a hacer primero una prueba, o sea, vamos a crear una variable, le vamos a insertar todo este texto, ¿sí? Con las comillas invertidas, y lo vamos a mostrar en pantalla a ver cómo quedó. Bien. Entonces, voy a poner así mi query, comillas invertidas. Bien. Vamos a dejar acá un espacio, así trabajamos cómodos, escribimos cómodos. Voy a copiarlo directamente, ¿no? ¿Para qué? Bien, esta va a ser nuestra query. Insert into users. Estas columnas. Valores. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Vamos a copiarlo acá. Ven acá que se pone de otro color. Bueno, esto es porque está reconociendo que acá adentro vamos a meter una variable y que en todo este string va a copiar el valor de esa variable y lo va a pegar acá, ¿sí? Y va a reemplazar según el valor que nosotros le mandemos a la función. Bien. Entonces, después de hacer eso, vamos a decirle, bueno, mostrarme en pantalla cómo quedó mi query. Mi query es, y acá vamos a poner mi query. ¿Estamos? Entonces, vamos a llamar a la función. Una cosa a mencionar: este archivo que está acá, si bien está dentro de nuestro servidor y todo, nosotros lo podemos correr desde Node sin necesidad de correr el server, ¿sí? O sea, lo corremos como cualquier archivo normal y nos funciona. Ahora les voy a mostrar cómo. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner esto así, cuando empieza el archivo vemos que inició ahí en la consola, ¿sí? Esto es una prueba. Una prueba, entonces cuando yo corra este archivo me va a mostrar esto, archivo MySQL Model, y después, bueno, va a cargar esto en la memoria de la máquina, y cuando nosotros llamemos a la función, bueno, va a ejecutar todo esto que se guardó en la memoria previamente. Entonces, para llamar a la función, ¿qué hacemos? Copiamos el nombre y le pasamos valores
Este es mi nombre de usuario, esta es mi contraseña. Y en el email, bueno, vamos a mandarle también algo. Bien. Entonces, ¿qué debería pasar cuando yo llame a esto? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a irnos a... Vamos a decirle a Node que ejecute este archivo que está acá. ¿Sí? Entonces para eso, en vez de poner index.js, ¿qué le vamos a decir? Ejecutame el archivo que está en este directorio barra models barra MySQL .js. ¿Sí? Cuando nosotros toquemos enter, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos, a ver, esperemos que no explote. Bueno, perfecto, anduvo todo bien de una, increíble. Ven que dice archivo MySQL model es esto que está acá. Y después mi query es, y acá está la query que acabamos de construir, ¿sí? Ah, una cosita, miren lo que acabo de darme cuenta. ¿Se acuerdan que en SQL si yo le quiero pasar un valor que es un string le tengo que poner comillas? Bueno, entonces acá también le tengo que poner sus respectivas comillas, ¿no? Ahí, si son valores de texto, le tengo que poner comillas. Vamos ahí de nuevo. Vamos a borrar esto. Vamos a ejecutar de nuevo. Perfecto, ahí está, ¿ven? Tenemos una query, bien, insert into users, la columna username, la columna password y la columna email, los valores, este y este. ¿Se entiende ahí? Bueno, si nosotros acá abajo empezamos a hacer diferentes queries, ¿sí? Bien, a ver qué pasa ahí. Bueno, a ver, tenemos esta query, ven que reutilizamos la misma función y le mandamos diferentes nombres. Bueno, esta es la idea, ¿no? Poder desde nuestro servidor llamar a estas funciones y no tener acá todo un código enorme, ¿sí? Que no se entiende ya qué es cada cosa. Bien, entonces bueno, ya tenemos la función para, por ejemplo, crear un usuario, ¿sí? Lo insertamos en la tabla. Bien, la tabla es esta. Entonces nos debería crear el usuario. Ahora, ¿qué habíamos hecho también? Cuando... a ver... ¿Se acuerdan de esto del secret que era para autenticarlo y demás? Bueno, esto también lo vamos a tener que crear en la tabla, ¿sí? O sea, cuando creamos el usuario, quizás antes de hacer la query, deberíamos decir, bueno, vamos a crear una clave secreta, qué sé yo. Entonces vamos a poner valor secret y lo vamos a generar nosotros. ¿Cómo lo vamos a generar? Bueno, por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan cómo lo hacíamos? Poníamos un texto aleatorio, después lo concatenábamos con esto. La idea es que sea diferente entre cada usuario. Y bueno, una de las maneras de hacerla es esta, ¿no? O sea, usuario. Le podemos meter un, no sé, una... para no meter la contraseña acá, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no le ponemos lo que se llama un sello temporal, ¿sí? Un timestamp, que básicamente es
un número, bien, que se actualiza con cada segundo que pasa. Entonces, digamos, la probabilidad de que un nombre de usuario, que dicho sea de paso van a ser todos diferentes, eh, y un y un momento de tiempo coincidan es prácticamente imposible. Entonces nos va a servir para identificar a cada usuario, ¿sí? Aparte también nos va a permitir eh, hacerlo del logout. Ya vamos a ver por qué. Bueno, nombre de usuario. Eh, bueno, vamos a ponerle acá cómo hacer el sello de tiempo, ¿sí? Esto está bueno, presten atención a esta parte que se usa bastante, digamos, está bueno saber cómo hacerlo. Está por terminar la reunión, me dice acá, en 10 minutos, así que después les mando un link para conectarse de nuevo, ¿sí? Esperen que me olvide cómo se hacía. Así, una boludez era. A ver. Bueno, acá tenemos un ejemplo, a ver. Miren lo siguiente. Esperen, vamos a hacerlo separado así se entiende. ¿Eh? Hacemos un paréntesis acá, les muestro este truco. Vamos a poner mi tiempo igual, ¿sí? Date.now, ¿sí? Miren acá si apoyo me dice, bueno, no me dice nada. Básicamente me permite obtener el tiempo actual, ¿sí? Lo que hace esto es agarrar en la computadora en que está corriendo este archivo, o sea, mi computadora me va a mostrar esta fecha, ¿sí? Seguramente con el tema del uso horario, no sé cuál me va a mostrar, pero básicamente vamos a hacer que nos muestre eso. Entonces, vamos a poner el tiempo actual es, y acá mi tiempo, ¿sí? Esto no lo vamos a llamar, así no nos mancha la consola. Corremos. Fíjense lo que dice, el tiempo actual es, ven este número que está acá. Bueno, este número son la cantidad de segundos, o milisegundos era, no, de segundos que transcurrieron desde el 1 de enero de 1970, ¿sí? De milisegundos, perdón. O sea, esto es bien, cantidad de milisegundos desde 1970. Este estándar de tiempo es súper utilizado en el mundo de los sistemas, de todo en general, no solo de programación, sino de equipos, cosas que tienen que ver con, qué sé yo, todo lo que está relacionado con el tiempo, o sea, un montón de cosas, GPS, no sé, sistemas de banco, etcétera, usan este estándar de tiempo, ¿sí? Porque tiene la particularidad de que es muy eficiente guardar el tiempo de esta manera, ¿sí? O sea, fíjense, este número es una cuestión de memoria. Yo había explicado un poco sobre los strings, sobre la memoria y el espacio que ocupan en la otra clase, lo voy a volver a explicar así queda. ¿Qué pasa? Un string, ¿no? Nosotros tenemos esto, este string hola, ocupa la cantidad de caracteres que tiene, que nosotros vemos, más uno de bytes en memoria, ¿sí? Los bytes son una unidad de almacenamiento de información, la más chica de todas. En realidad, la más chica es el bit, ¿no? O sea, un octavo de byte. Vamos a anotar esto. Esto es un paréntesis, ya se los explico porque está bueno saberlo, pero
Bien, byte es una unidad de almacenamiento de información. Almacena un valor de 0 a 255, ¿sí? O sea, 256 valores en total. Bien, esto es un byte. Un bit es igual a, mejor dicho, vamos a ponerlo así. Un byte es 8 bits, ¿sí? Cada bit es un dígito binario, o sea, un 1 o un 0. Entonces en un byte nosotros vamos a poder tener 4 dígitos, ¿sí? O sea, un número de 4 dígitos en binario, ¿sí? O sea, vamos a tener este en 1, etc. Un dígito binario que son 8 bits. Cada uno de estos es un bit y un byte tiene 8 bits. Entonces esto de acá es un byte y esto en binario, ¿sí? Puede ser un valor entre 0 y 255. Por ejemplo, este valor, que son todos 1, en binario es 255, y naturalmente lo que son todos 0 es 0, ¿sí? Digamos, en binario, lo que se llama en el número no signado, ¿no? O sea, sin signo. ¿Bien? O sea, un paréntesis nada más. Entonces, este string que tenemos acá es hola, ¿sí? Nosotros necesitamos 4 bytes para almacenar estas letras, más 1 que no se ve, pero que está al final de todos los strings, que le avisa a la computadora que ese string ya terminó. O sea, nosotros tenemos todas letras, y la computadora necesita saber dónde termina un texto. Entonces el último valor tiene un valor, el último byte tiene un valor, bien, que se llama carácter nulo, o sea, se lo simboliza de esta manera, barra invertida n, pero bueno, nos ocupa un lugar, por más que nosotros no lo veamos, ¿sí? Entonces imagínense que tenemos que guardar este número, bien, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dígitos, ¿sí? O sea, 14 bytes más 1, o sea, 15 bytes para almacenar esto. Pero ¿qué pasa? Como es un número entero, ¿sí? Yo lo puedo almacenar no como string, lo puedo almacenar como un número, lo cual me va a ocupar muchísimo menos espacio. Por ejemplo, este número yo lo puedo guardar tranquilamente en 4 bytes. A ver, 1. Sí, tranquilamente. Entonces, como es un número entero, lo puedo almacenar mejor que si yo, por ejemplo, tuviera que guardar, no sé, supongamos, hoy es 10 del 11 del 2022. Son las 19:34, supongamos, no sé, 50 segundos, punto, no sé, 123 milisegundos, ¿sí? O sea, toda esta información me ocuparía mucho más espacio que almacenar esto en manera de número entero, ocuparía únicamente 4 bytes, ¿sí? O sea, acá me ocupa 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23 puede ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 23, o sea, 24 valores. Bueno, en fin, mucho más eficiente, ¿sí? Por eso es un estándar que se usa muchísimo, así que está bueno saberlo, ¿sí? Y es la cantidad de milisegundos desde el 1970, ¿sí? Les menciono esto para que ustedes digan, che, pero ¿para qué quiero almacenar así un número si yo tranquilamente puedo almacenar esto como un string? Bueno, cuando uno tiene un sistema muy grande, ya el espacio empieza a escasear, el sistema empieza a ir más lento, consume más energía, me viene más boleta de luz, necesito más espacio físico, ¿no? Porque la información, por más de que se guarde en una tarjetita de memoria, ocupa espacio al fin. Entonces, bueno, almacenar la información de manera eficiente es bastante importante. Entonces,
por eso se utiliza mucho este estándar y está bueno saberlo, ¿sí? Lo van a ver mucho como MS from 1970, ¿sí? Nada, bueno saberlo, curiosidad. Entonces, bueno, nada, borrando este ejemplo, ¿no? Vamos a sacarlo acá. Entonces, ya habiendo obtenido el tiempo actual, si yo se lo puedo pegar acá, ¿bien? Como habíamos hecho. Habíamos hecho acá. Vamos a poner date.now, ¿sí? Entonces, ya sabiendo cómo hacer esto de obtener el timestamp, ¿bien? Este número que no se repite nunca en el tiempo. Entonces, bueno, se lo vamos a concatenar acá después del usuario, ¿no? Y acá vamos a ponerle también un string. Ya está, listo. Entonces la clave secreta nos va a quedar una cosa bastante rara. Bien. Y bueno, es la idea, ¿no? Así es diferente entre cada uno de los usuarios. Entonces, además del email, vamos a tener que mandarle el secret. Y acá le vamos a pasar el valor de valor secret. Bien. Bueno, en fin, vamos a correr esto de nuevo. Vamos a mandarle un dato. Bien. Y acá, bueno, ven que nos generó la query, insertar en la tabla de usuarios, todo esto. Y acá está, bueno, la clave secreta de mi usuario. Bien. Fíjense que si yo llamara a esto varias veces, bien, lo que le decía que no se repite. Ah, me cagó, bueno. ¿Por qué? Ah, es pasa que es tan rápido que no pasaron los milisegundos, evidentemente. Bueno, no pasa nada. No se van a repetir en la práctica, así que no se hagan problema. Bueno, entonces ya nos creamos la query para agregar un usuario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Yo les decía al principio, nosotros hacemos la query, pero supongamos que por algún motivo, no sé, la base de datos voló por los aires, se desconectó de internet, se rompió, lo que sea, pasó algo y no anda. Cuando nuestro server mande a crear el usuario, o también lo que puede pasar, anda todo bien, pero yo le inserto un usuario que ya existe, ¿sí? En teoría el username no se puede repetir, el email tampoco. Entonces, si pasa eso, lo que nos devolvería esta query va a ser un error, y si nosotros no manejamos ese error, bueno, se finaliza el proceso y se cae el servidor. Entonces después el usuario final dice, che, no anda esto. Y se va con la competencia y te fundís. ¿Está bien? Entonces por eso hay que hacer las cosas bien para que nuestros programas funcionen bien y el cliente o usuario final lo pueda utilizar sin problemas. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar un error? Acá vamos con lo del try catch que explicamos brevemente la otra vez, ¿sí? Try catch, bien, es lo siguiente: se pone la palabra try, intentar, se lo cierra entre llaves, después se pone catch, agarrar, atajar, lo que sea, y acá otro bloque entre llaves, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, Node va a tratar de ejecutar lo que está acá adentro, ¿sí? Pero si por alguna de esas casualidades surge un error, lo que se llama excepción también en la programación, si surge una excepción y ese pedazo de código, esto que está acá, no se puede ejecutar, bueno, no pasa nada, no se va a finalizar el proceso ni nada, sino que acá
va a saltar a esta parte del código, ¿sí? Entonces va a entrar acá cuando acá haya un problema. Entonces acá lo que podemos hacer nosotros es, por ejemplo, no sé, avisar que hubo un error, por ejemplo, ¿no? Tomar alguna medida, qué sé yo, no importa, pero decirle al programa qué hacer cuando haya un error, porque si el programa no sabe qué hacer, ya está, se rompe, se cierra y no anda más. Hay que volver a cargar el servidor, lo cual es un lío. Entonces se hace de esta manera, try, catch. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a meter toda nuestra lógica de la base de datos dentro del bloque de try. Bien, ¿para qué? Si esta query llega a funcionar mal, bueno, pase algo acá. Por ejemplo, podemos poner ¿sí? Hubo un error creando el usuario, ¿sí? Esto que está acá se preguntarán ustedes qué es. Bueno, es una variable, yo acá le puedo poner cualquier nombre. Voy a poner mi error. Y me sirve para que, por ejemplo, si yo quiero dar más información a la otra parte del programa o al desarrollador que lo esté arreglando sobre cuál fue el error exactamente, bueno, está esta variable, ¿sí? Entonces la puedo poner acá después del console.log y me va a mostrar, bueno, hubo un error creando el usuario y acá me va a decir, bueno, si falló la query o qué pasó en el medio. ¿Está bien? Entonces, bueno, la manera de usar el try catch es esa. Y se usa un montón, ¿eh? En cada método que nosotros creemos acá, vamos a usar try catch, porque si algo se rompe, queremos saber qué, y queremos saber también, eh, perdón, queremos también que el programa siga funcionando. ¿Está bien? Bueno, crear usuario, ¿sí? Ah, una cosa. ¿Bancás un minuto que copio un par de cosas que me quedaron? Sí. 3 minutos. Bueno, ¿se acuerdan que acá en el carrito, a ver si se acuerdan de este archivo que teníamos el usuario, la clave, y teníamos acá el carrito que se llenaba? Bueno, esta variable carrito, que era una lista, había que inicializarla cuando creábamos el usuario, ¿sí? Ahora, como ahora la base de datos es esto completamente distinta, ¿sí? Es relacional, nada que ver a lo anterior. eh, nada, no hace falta crearla, ¿sí? O sea, la tabla empieza vacía y ya está. Cada usuario que se crea no aparece en esta tabla por defecto, entonces su carrito va a estar vacío. ¿Bien? Entonces, creamos el usuario, vamos a hacer entonces la query. ¿Mm? Vamos a hacer la query para, vamos a comentar esto, query para obtener si el usuario está correctamente autenticado o no, ¿sí? Vamos a ir a nuestro server. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para autenticar? Acá, barra authenticate. Básicamente lo que hacíamos era iterar, o sea, había que buscarlo a mano. ¿Se acuerdan lo que fue esto? Buscarlo a mano, que coincida, eh, comparar acá que coincida esto, y si coincidía, mandarle la cookie, autorizarlo. Bueno, eso ahora va a ser mucho más simple, ¿sí? Porque nosotros podemos hacer una query que sea una cosa así. Podemos poner select estas tres columnas de la tabla usuarios, y acá ponemos la condición de que username sea alguno determinado y password sea otra determinada. O sea, básicamente que coincida con lo que me mandaron desde el servidor, ¿sí?
Entonces obviamente acá en vez de comillas voy a querer poner una variable, entonces vamos a hacer algo así. Vamos a poner a variable password. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para crear esta query? Bueno, vamos a crear una función. Autenticar usuario. Le vamos a pasar. Esto puede ser igual acá. Nombre de usuario, contraseña. Y acá, bueno, vamos a hacer la query, ¿no? Mi query va a ser, bueno, la podemos copiar de acá, ¿no? Acá en vez de variable username va a venir esta. Y acá en la contraseña va a ir esta, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder reutilizar. Entonces, esta query que va a hacer, seleccionar el user y password de usuarios donde el nombre de usuario sea el que me pasaron y la contraseña sea esta. O sea, tienen que coincidir los dos para que me devuelva algo. Entonces, esta query nos va a devolver después una lista. Entonces, si esa lista tiene algún elemento, perfecto, validamos. Y si no tiene ningún elemento, no validamos nada, ¿sí? O sea, acá podríamos hacer algo como si el resultado de la query está vacío, error. Si hay algún valor o registro, autenticado, ok. Bien. Entonces, bueno, después de hacer la query vamos a poder obtener el resultado y hacer la validación, ¿no? Pero básicamente podríamos, vamos a comentarlo acá. Sería if, no sé, así era para el largo de las listas, no me acuerdo, a ver. O las size, no. A ver. Ah, perfecto. Bien, si esto acá es el largo de la lista que me va a devolver la query cuando yo la haga. Bien. El resultado de la query, el largo, es mayor a 0, o sea, hay resultados. Bueno, devolver, no sé, un true, por ejemplo, porque está todo ok. Si no, false, por ejemplo, ¿no? Una manera. Entonces, bueno, vamos a hacer acá que me devuelva mi query. A ver qué resulta de esta query cuando la llamemos. Autenticar usuario, recibe únicamente 2 valores, ¿sí? Y si son correctos, bueno, nos va a devolver una cosa. A ver, vamos a correrlo.
A ver qué pasa. Bueno, a ver, la query es select username password secret from users where username sea este y password sea este. Acá me olvidé de nuevo las comillas, vamos a ponerlo de nuevo. Ahí, bien, así cuando hacemos la query le manda las comillas y no explota todo. Ahí va, donde la contraseña y el usuario sean estos. Bueno, esta query, si esta condición se cumple, me va a devolver una lista que va a tener, bueno, estas tres columnas, etcétera. Bien, pero si no existe, me va a devolver una lista vacía. Bien, o sea, si no existe, resultado query, esta variable no existe, la vamos a crear después, va a ser esto, una lista vacía. Entonces, como el largo de esto es 0, me va a tirar false y no me va a dejar autenticar. Bien. Bueno, a ver. Sus consultas hasta acá. Entonces, fíjense. ¿Puedes dejar un segundo? Entonces, en nuestro server, ¿sí? Toda esta lógica de abrir el archivo, bueno, esto sí para tomar los valores, pero todo esto de acá, comparar, iterar sobre acá, comparar si es igual o no, se soluciona, lo va a hacer la base de datos ahora, ¿sí? Lo único que vamos a tener que hacer nosotros es lo siguiente. Eh, vamos a hacer así, comentamos esto, así queda todo esto de acá lo comentamos, ¿sí? Lo achicamos ahí. Entonces, fíjense a qué se reduce nuestra función del server. Authenticate toma dos variables, va a llamar a la función autenticar usuario y le va a pasar esas dos variables, ¿sí? Lo voy a poner como comentario porque todavía no importamos esa función de este módulo, pero ya lo vamos a hacer. Autenticar usuario y ¿qué le vamos a pasar? Estas dos variables, ¿sí? Como hacíamos allá atrás antes, ¿sí? Entonces ya está, nuestra función se redujo de todo ese choclo que teníamos a 3 líneas únicamente, ¿sí? Y esa es la idea, separar de a poco el código, porque cuando va creciendo se van agregando funcionalidades y después créanme que se vuelve un caos mantenerlas, ya mismo para uno, porque este programa lo hacemos en un par de horas, pero cuando uno está trabajando sobre un desarrollo, solo, estamos hablando solo, ni siquiera hablando trabajando en equipo, que es mucho más difícil todavía. Ya si uno tarda 15 días, 20 en hacer un desarrollo, al día 5 ya lo que hiciste en el día 1 te lo olvidaste. En el día 20 más, y con los meses y años ni le cuento. O sea, si nuestro código es desorganizado, no está documentado, eso también es fundamental, se vuelve imposible. O sea, y eso que lo hicimos nosotros. Imagínense cuando hay que ir a trabajar en una empresa que tiene, no sé, 1000 desarrolladores, o un equipo, digamos, normal de desarrollo, 5 personas, 10 personas. Ya está, es imposible, o sea, no hay forma. Entonces por eso lo importante es separar esto, bien, hacer las cosas separadas, cosa que si hay que arreglar algo, bueno, ya por lo menos sabes que tenés que venir a esta parte del código y no que te tenés que poner a buscar acá en todo este código cuál fue el problema que tuviste ahora, ¿sí? Bueno, eh, entonces ya realizamos las queries de crear y autenticar usuario. A ver qué otra más podemos hacer. Tenemos estas dos. La sign up era, esto es frontal, no importa. Agregar ítem. ¿Qué más hicimos? Guardar carrito.
middleware. Bueno, el middleware, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan que en esencia hacía lo mismo que la autenticación, solamente que buscaba esto, el secreto? Bueno, esto también lo vamos a poder hacer en una pavada, ¿sí? Vamos a poner así una función. Autorizar usuario, o cómo le podemos poner, a ver. Vamos a poner así, miren. Esto que está acá, is, bien. Esto se usa mucho, las primeras dos letras, ¿sí? Se usa mucho en el desarrollo para métodos que tiene que consultar si algo es o no es de una forma, o está o no está de una forma, ¿sí? O sea, básicamente es, como todo se programa en inglés, acá deberíamos poner, no sé, is authorized user, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, vamos a ponerlo en español, así no nos confundimos. ¿Qué va a hacer esta función? Bueno, imagínense que nosotros la vamos a convocar así de la función. En alguna parte del código es autorizado. Bueno, esto seguramente lo pongamos dentro de un if, ¿no? Entonces, si está el usuario autorizado, bueno, sigue el código, y si no, bueno, nos tira el error. Bien, para eso lo hacemos de esta manera. Entonces, vamos a ir con el método. Vamos a poner, básicamente, ¿qué tiene que hacer esto? Bueno, lo mismo. Vamos a usar esta, lo mismo que esta query, solamente que en vez de verificar esto, tiene que verificar que la cookie que yo le mande coincida con la clave secreta de alguno. Mejor dicho, debería obtener el ID del usuario cuyo valor secret, este que está acá, coincide con la cookie que nos manda. Paréntesis, obviamente esta no es la forma más segura de hacerla, pero bueno, para fines prácticos nos sirve, ¿bien? Entonces, vamos de nuevo acá. Tenemos que hacer una query que nos obtenga el usuario cuya cookie, cuyo secret coincide con la cookie que le mandamos, ¿sí? Entonces acá vamos a poner cookie, ¿bien? Una variable. Vamos a poner mi cookie, por ejemplo. Y vamos a escribir primero la query así a mano, después la ponemos en el código, ¿sí? Vamos a poner select. Básicamente quiero el ID del usuario, ¿no? El usuario, el mail no me interesa. Select ID from users where secret sea igual a algo que nosotros le mandemos acá. Bien. Acá obviamente vamos a querer pasarle una variable, entonces le vamos a poner el valor que recibimos acá, y bueno, cuando hagamos la query, si alguno tiene este valor en este atributo secret, en esta columna, bueno, nos va a devolver el ID. Bien, después de esa ID, nada, también acá podríamos hacer una validación similar a esta, ¿no? O sea, algo así. Si el largo de la query, del resultado de la query, es mayor a 1, o sea, hay algún usuario que coincide la cookie con el secret, bueno, le pasamos esta ID. Acá debería ser igual a 1 por las dudas. Igual a 1, ¿sí?
Obviamente esto va a ser único, pero bueno, por la duda vamos a ponerlo así. Bien. Banda, ¿no? Sí. Bueno, entonces nada, si devuelve true o false, bueno, esto nos va le va a decir acá al middleware. Acá el middleware básicamente lo que va a hacer es, va a llamar a esta función, ¿no? O sea, vamos a ir escribiéndolo acá. Eh, Vamos a comentar todo esto, ¿sí? Estos son dos console.log, o sea, no nos afectan en nada el programa. Básicamente la función hace esto, si está autorizado, next, o sea, donde yo use el middleware, acá por ejemplo, ¿sí? Si está autorizado, listo, next, sigue ejecutando el código. Ahora, si no está autorizado, chao, te mando un error y no accedes nada al sistema. Bien, esto es lo que hace el middleware. Entonces, para saber si autorización es true, vamos a tener que llamar a la función que hicimos recién, ¿bien? Que se va a llamar así. Vamos a poner is usuario autorizado. ¿Y que le vamos a mandar? Bueno, rec.cookies.certificado, ¿sí? Bien, lo voy a poner así, así se lee. Bien, o sea, vamos a llamar a este método, bien, a esta función. Es usuario autorizado y le pasamos la cookie. ¿Ven? Pasamos la cookie y esto nos va a devolver o true o false. Entonces, como eso es lo que usamos para validar la autorización, ese resultado lo vamos a meter acá en autorización, ¿está? Y así, de sencillo, miren, todo esto, todas estas líneas se resumen en esto. ¿Bien? Y esto que ya estaba. Entonces, ¿ven la importancia de separar el código, ser ordenados? Porque es mucho más simple. Y bueno, si uno no sabe hacer esto, dudosamente tenga éxito en el mundo de la programación. ¿Bien? Encontré otra cosa, fíjense. Eh, ¿Ven esta función? Este era lo que usamos para agregar un ítem al, al usuario en cuestión, ¿no? Que está utilizando el sistema. Bueno, entonces esto acá a su vez llama a otra función que está acá arriba. O sea, fíjense que es completamente desordenado este código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una función acá para agregarle un ítem al usuario, ¿sí? Básicamente la función sería muy similar a esta, ¿sí? Va a recibir el nombre del usuario y el ID del ítem, ¿sí? O sea, esta función tranquilamente la podríamos mandar acá. ¿Bien? Entonces vamos a crearla. Miren, me la voy a copiar así tal cual está, ¿sí? La vamos a comentar de acá, porque ya no va a estar más. Bien. Fíjense qué prolijo está quedando, ¿no? Ya con estas modificaciones. Vamos a venir acá. Bien, esta era nuestra función. Y bueno, en realidad vamos a llamarla de otra manera. Vamos a poner agregar ítem carrito, ¿sí? Entonces básicamente acá vamos a poner el nombre del usuario, vamos a usar ID mejor, ID de usuario, y vamos a usar el ID del ítem. ¿Bien? Entonces en este usuario vamos a guardar, a agregar este ítem al carrito, ¿sí? Una pequeña mejora que podríamos hacer acá es, en vez de devolver true o false, mandar el ID, así lo podemos reutilizar después del middleware, ¿sí? O sea, si yo acá autoricé al usuario, ¿no? Vi que sí era efectivamente quien decía ser,
estaría bueno que yo acá, guardar carrito, ya tenga, como tenemos acá, ¿ven? O sea, cuál es el ID del usuario al que le vamos a mandar el ítem y no tener que ir a buscarlo y demás, porque ya lo acabamos de hacer acá. Bien, entonces acá de return true habría que mandarle, bueno, eh, resultado query, el valor 0. Después ya lo vamos a hacer bien, ¿no? Pero lo voy mencionando para que sea prolijo. Bueno, entonces, ¿qué va a tener que hacer esto? Itera y lo mete en el carrito. Perfecto. Bueno, fíjense qué simple se puede hacer esto. Vamos a hacer una query. Acá hay que ver lo siguiente. Fíjense, la manera en que vamos a relacionar los usuarios con los productos va a ser mediante esta tabla, ¿sí? Entonces cuando yo quiera a este usuario agregarle un ítem, voy a tener que escribir acá en una de las filas este usuario con este ítem, ¿sí? De esa manera sabemos que ese usuario compró a ese ítem. Bien. Así con todos los productos, o sea, un usuario puede tener varios productos y el ID del usuario va a aparecer muchas veces en esta tabla. Y está perfecto que así sea. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en esta tabla, que se llama Products by User, vamos a tener que agregar contenido. Entonces, en esa tabla, vamos a ponerlo acá abajo así más prolijo. Vamos a poner el nombre de las columnas, que es ID User, ID Product. Perdóname, ¿me puedes mostrar un poquito más arriba? Quiero ver el código que vos... Porque yo no lo tengo igual, entonces después lo tengo que modificar. No, pero esto se va igual, ¿eh? O sea, Está bien, pero lo sacaste del otro también, ¿no? sí, lo comenté. Está, queda. Igual está en el, o sea, todo esto que está acá queda en el codepen. Va a quedar acá. No, no, está bien, pero yo más allá de que esté en el codepen lo quiero entender yo. Bueno, pero de acá no va a estar, así que acá no hace falta que esté, porque no. Es solamente para comparar acá visualmente, ¿sí? Insertamos el ID de usuario y ID de producto. Perdón, into values. Y acá vamos a tener que mandar el ID del usuario que nos está solicitando ingresar ítem a su carrito. Y el ID de producto y de ítem, ¿sí? Vamos a ponerle ahí más prolijo, ¿sí? Entonces fíjense, todo esto, por eso lo dejé acá comentado, ¿ven? Todo este lío de acá, chao, son 4 líneas nada más y nos hace el mismo trabajo, ¿sí? Obviamente esto de guardar el ítem no hace falta que lo hagamos explícitamente porque ya está, es el insert lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, en estas 4 líneas resumimos todo esto que tenemos acá. ¿Bien? Entonces tenemos la query, insertar en esta tabla el ID del usuario con el producto, ¿bien? Y esos dos valores. Y esto lo vamos a llamar tantas veces como el usuario quiere agregar ítems, ¿sí?
Otra función que podemos hacer es, bueno, es en vez de insertar, borrar, ¿sí? Por ejemplo, borrar datos de un carrito, etcétera. Para practicar lo podemos hacer. Vamos a hacer la función vaciar carrito. ¿De quién? Del tal usuario, por ejemplo. Y acá, a ver, alguien dígame la query que vamos a meter acá. Si yo quiero borrar de esta tabla, ¿sí?, todos los productos de un determinado usuario, ¿cómo hago? A ver. Donde id user sea igual a, bueno, acá sería esta idea del usuario, ¿bien? Así quedaría la query. Entonces, en esa tabla, bien, imagínense, si este usuario tiene un carrito, bien, y tiene 10 productos, supongamos, el ID de ese usuario va a aparecer 10 veces en la tabla, ¿sí? Y cada una de esas veces que aparece se repite uno abajo del otro. Al lado va a tener el ID de cada producto que vaya comprando, ¿sí? Si tiene dos productos iguales, bueno, se repetirán 2 veces, por ejemplo, ¿no? Es una de las maneras de hacerlo. Entonces, con esta query lo que le decimos es, bueno, de esta tabla borrame todos los registros donde la columna ID user sea igual a determinado usuario. Entonces, chao, borra todas esas filas y después, en consecuencia, queda el usuario sin ítems en el carrito, ¿sí? Bueno, perfecto. Bien, Valeria, por participar y hacer la query. Ya tenemos la query de vaciar carrito. Es que aparte si no especificaste borra todo. Claro. El famoso error. Si vos pones esto, chao, borra todo, se pierden los datos de todos, un lío, caos. Entonces, nada, fundamental hacer esto, ¿sí? Siempre. Todo el delete va con un where, absolutamente siempre, salvo que, bueno, quieras, qué sé yo, por algún motivo reiniciar algo de cero, pero muy poco probable. O sea, si ven una query que no tiene un delete que no tiene where, y ya deberían dudar de ejecutarlo, ¿sí? Bueno, vaciar carrito ya tenemos, agregar ítem carrito, esto, chao. Bien, ya hicimos si está autorizado el usuario, hicimos autenticarlo para generarle la query, ¿sí? A ver, autenticar usuario. Ah, miren, acá tenemos que, en esta función, ¿cuál es? Crear, en autenticar era, o en... Sí, en autenticar podremos aprovechar, ¿no?, ya que hacemos la consulta a la base, y devolver el valor de secret, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, acá, en vez de devolver true únicamente, devolvemos el valor de esa clave secreta y se la mandamos a la parte del server que convocó a esta función, ¿no? A esta. ¿Cuál es? Acá abajo. Crear item. Authenticate. Bien. Acá le podemos devolver, bueno, la cookie del usuario es tal. Entonces, bueno, si se la manda, está bien. Porque acuérdense, acá teníamos algo que les mandaba en el res.cookie. Bueno, hay que mandarle el valor, está. Pero bueno, eso ya lo vamos a hacer la clase que viene. Ya vamos a completar ahí con la lógica. Después me decís para comentar todo como es, porque eso no lo toqué yo.
Yo pongo, podemos hacer también, porque a ver, nuestro programa funciona, ¿no? Pero la primera vez que se ejecute, ¿sí? El programa en sí, como sistema, se tienen que crear todas las tablas que yo voy a estar utilizando para interactuar con ellas. Bien, entonces supongamos que es la primera vez que se corre el programa, ¿sí? En el servidor. Digamos, cuando alguien haga una request acá, a ver, quiero crear un usuario. Bien, esto va a llamar a esa función y esta función va a ser la query. Bien, crear usuario y va a ser una query sobre una tabla que no existe porque está todo en blanco. Entonces, Por eso te pregunto. ¿qué hacemos entonces? Vamos a hacer funciones para, por ejemplo, inicializar tablas, ¿no? Podemos hacer acá inicializamos las tablas y esto se va a llamar por única vez en la primera vez que se ejecute el código. En realidad se va a llamar cada vez que corra, que se inicie el servidor, ¿sí? O sea, lo podemos poner acá arriba, digamos, antes de que empiece todo. Decimos, bueno, inicializame las tablas. Y esto obviamente va a chequear, si ya existen, ya está, no se hace nada. Esta es una manera de hacerlo. La otra es, bueno, externamente, o sea, por fuera de este programa, ya tener las tablas hechas previamente, como se tienen que hacer, y bueno, ya el programa entiende que las tablas están todas listas, entonces si surge algún problema, bueno, será, no sé, no es que no existe la tabla, sino que hay algo que anda mal, pero las dos maneras son válidas. ¿Sí? Eh, por el momento vamos a hacerlo así, ¿no? Que inicialice las tablas. Bien, y acá que vamos a poner todas las queries, create table, create table, una abajo de la otra, para que se creen la primera vez que corre el programa. Bien. Pero te hago una pregunta. ¿Se pone una y después se pone que una coma y después se pone Sí, se sigue haciendo la otra? se pone así, por ejemplo, vamos a poner así, create table users, por ejemplo, ¿no? Ponemos, no sé, id, etcétera, después la completamos bien, se pone punto y coma y acá se sigue. Por ejemplo, ¿no? Product by user, bueno, todo, digamos, acá se pone punto y coma y chao, se sigue así sucesivamente. Lo que hay que tener en cuenta era, ¿se acuerdan el tema de las ¿Las foreign key también se hacen igual? el tema, sí, el tema de las relaciones, hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque supongamos esta tabla, ¿no? Que se relaciona, tiene dos foreign keys con esta tabla y con esta. Yo no la puedo crear hasta tanto haya creado previamente esta y esta, ¿sí? Porque si no, No, primero tenés que crear usuario y después tenés que crear categorías. claro, primero esta, después esta, después voy a poder crear esta Después y productos finalmente, y después productos varios. claro, porque si, o sea, si no lo hacen así no les va a Sí, te va a dar funcionar error. directamente, les tira error, claro. Porque necesita saber cuando vos le decís, haceme foreign key con tal columna de tal tabla, el motor de base de datos va a ir y va a buscar esa tabla, pero como no existe, te va a tirar un error. Entonces, siempre se tienden a... se tienden no, se tienen que crear las tablas más externas, por así decirlo, o que no tienen relaciones de foreign key, se crean primero y después se van creando las que estaban asociadas con esa foreign key de la tabla que se acaba de crear y así sucesivamente, ¿sí?